Estados Unidos pide un alto al fuego en Gaza y líderes mundiales buscan liderazgo palestino moderado mientras surge un caso legal en tribunales estadounidenses. Uno que podría entorpecer estos esfuerzos. El caso trata sobre justicia para víctimas estadounidenses del terrorismo, pero los demandantes también tienen un mensaje, un recordatorio contundente de que la autoridad palestina sigue pagando a terroristas condenados por asesinar civiles y que no es un socio para la paz. Este caso es solo un ejemplo más de cómo la ley se usa para corregir narrativas públicas, para buscar justicia para las víctimas y hacer frente a la creciente ola de violencia antijudía, discriminación e incluso apoyo al terrorismo en Estados Unidos. Hoy vamos a adentrarnos en esa lucha legal para explorar las sorprendentes maneras en que los tribunales se están convirtiendo en la primera línea de defensa de la vida y los valores judíos. Soy Elena Macel Diamant y esto es Ley Básica. Me acompaña el rabino Dr. Mark Goldfeder, fundador del Centro Nacional de Defensa Judía, una de las figuras clave detrás de estas históricas batallas legales. Mark, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Comencemos. Hoy hablaremos de varios tipos de casos diferentes y las formas en que, con suerte, pueden avanzar en la protección de los judíos, de los israelíes. Hablamos en privado sobre casos innovadores que has presentado recientemente, pero sí quiero empezar primero con este caso sobre lo que tú alegas que sigue siendo el pago por matar. ¿Qué está pasando ahí? Claro, lo que hace que esta demanda sea muy importante y muy oportuna ocurre pocas semanas después de que varios países reconocieran formalmente al Estado palestino. Estaba supuestamente condicionada a reformas de gobernanza y a combatir la incitación y el extremismo violento. Y también llega justo cuando el mundo está debatiendo las mejores formas de implementar el Plan Trump para la paz en Medio Oriente, que también contempla un futuro papel de gobernanza para la autoridad palestina, nuevamente basado en esas mismas garantías de una rehabilitación sincera. Y nuestra demanda alega que esas promesas son vacías y que, si no tenemos mucho cuidado, incluso ese acuerdo ambicioso va a concretar accidentalmente algunas de las mismas patologías de las que estamos tratando de deshacernos. A pesar de sus promesas públicas a gobiernos occidentales, la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina siguen dando estipendios mensuales a terroristas y sus familias, y los pagos, nuevamente, aumentan según la gravedad del delito y la duración de la condena en prisión. Literalmente están incentivando más asesinatos. Nuestro demandante principal en este caso es Stuart Force. Stuart Force es el padre de Taylor Force. Era un joven veterano estadounidense de la guerra de Irak, graduado de West Point, que estaba de visita en Israel en 2016 cuando fue apuñalado hasta la muerte por un terrorista palestino. Y ese terrorista palestino y su familia pronto comenzaron a recibir estipendios. Cuando el Congreso se enteró de eso, con razón se indignaron y respondieron al asesinato de Taylor Force aprobando, por cierto de manera bipartidista, la ley Taylor Force en 2018. Suspendiendo la ayuda de Estados Unidos hasta que cesen estos pagos. Sin embargo, el Congreso reconoció que la autoridad palestina podría persistir. Podrían intentar hacer los juegos de manos sutiles en los que han estado involucrados. Y por eso el Congreso promulgó otra ley llamada Ley para promover la seguridad y la justicia para las víctimas del terrorismo, Ley para promover la seguridad y la justicia para las víctimas del terrorismo en 2019, para asegurar que al continuar pagando a terroristas para matar estadounidenses, la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina aceptarían la jurisdicción de Estados Unidos. Apenas este pasado abril, la Suprema Corte confirmó ese trabajo en un caso llamado FOLD contra la Organización para la Liberación de Palestina. Llamaron a la lucha contra el terrorismo un objetivo urgente y prioritario, así que, tras esa decisión, la decisión completa. Esta demanda invoca esa ley PSJBTA para finalmente imponer consecuencias financieras a la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina por incentivar y subsidiar. De hecho, tuvimos un episodio cubriendo el caso Fold la semana en que se emitió, un desarrollo muy conmovedor. Quiero entender un poco más de cerca cuáles son los hechos reales del caso. Primero que nada, porque los números sobre pago por matar en general creo que siempre es importante enfatizarlos. Y en segundo lugar, hubo cobertura solo a finales de septiembre sobre el hecho de que, al menos oficialmente, pago por matar ha sido eliminado. La autoridad palestina adoptó un nuevo esquema de asistencia social. Eso está completamente basado en la necesidad financiera y no en cuántas personas has matado, lo cual está bien. Sería bueno si fuera cierto,
Pero no es la primera vez que hacen esto, no es la primera vez que juegan este juego. Entre 6% y 8% de su presupuesto real se usa para el fondo de mártires. Y cada vez que el mundo occidental se opone de nuevo, ellos cambian el nombre de la oficina. Es la misma oficina, mismas personas y cantidades, muchas veces desde el mismo cajero automático. Nuestros expertos en el terreno han confirmado que, incluso ahora, los pagos todavía se están realizando de manera regular. Una vez más, notarás que en Cisjordania no ha habido disturbios ni protestas masivas por la suspensión de estos pagos. Si se hubieran detenido, te aseguro que habría protestas masivas exigiendo la... Entonces, ¿en qué punto está el caso ahora? O sea, ¿en qué etapa estamos? Acabamos de presentar la demanda. Estamos esperando que la autoridad palestina se presente con su abogado y con suerte estaremos listos para avanzar. Entonces, presentaste esto en parte bajo la Asociación de Transporte Aéreo, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa ley? Y sé que tienes otros casos relacionados con ella. Buscando desarrollarla de distintas formas y asegurando que cubra varios tipos de posibles apoyos al terrorismo. Así que si pudiéramos empezar aprendiendo un poco más sobre el estatuto y luego escuchar más sobre estos casos importantes, vamos. Claro. La Ley Antiterrorista 18 Código de los Estados Unidos, sección 2331, es una serie de estatutos que se promulgaron para dar a las víctimas estadounidenses del terrorismo internacional la capacidad de buscar remedios civiles y para fortalecer las sanciones penales por actos terroristas. Permite que los ciudadanos estadounidenses que resulten lesionados por un acto de terrorismo internacional presenten una demanda civil en un tribunal federal. Pueden recibir daños triplicados, 3 veces los daños reales, honorarios legales y otros costos. Y lo que también fue importante es que el Congreso decidió agregar una cláusula de ayuda o complicidad también. Si ayudas o eres cómplice del terrorismo internacional, también eres responsable. Ahí hemos trabajado. Les contaré el trasfondo que nos llevó a este ámbito. No sé si tú y tus oyentes lo vieron, pero la tarde del 7 de octubre, Estudiantes por la Justicia en Palestina y organizaciones afines publicaron un paquete de herramientas. Y este paquete de herramientas era una serie de propaganda de Hamás y acusaciones relacionadas, pidiendo a la gente que saliera a hacer cosas para protestar, para realizar un día de resistencia, literalmente en colaboración con el Día de la Ira de Hamás. Decía cosas increíbles en ese paquete. Por ejemplo, no solo somos parte del movimiento, somos esto. No solo estamos en solidaridad con este movimiento, lo siento, somos parte de este movimiento. Todos estamos operando bajo un mando unificado. Literalmente se identifican como miembros de Hamás. Y la forma en que se desarrolló este caso es un poco gracioso. Fue que cometí el triste error de volverme activo en Twitter justo alrededor del 7 de octubre. Probablemente fue un error de mi parte, pero todavía estaba aprendiendo cómo funciona. Cuando vi eso, tuiteé: querida SJP, disfrazarse de terrorista es delito bajo esta sección. Y el tweet se volvió un poco viral y terminé haciendo un artículo para Cable News Network ampliando sobre eso. Y luego un par de estados se pusieron en contacto y preguntaron: ¿es esto cierto? Entre ellos, el estado de Florida, y escribimos un memorando. Y poco después, el estado de Florida realmente desactivó todos los SJP en su estado. Fue genial porque nos dio un excelente caso de prueba para ver las respuestas, que fueron de 3 tipos. La Unión Americana de Libertades Civiles dijo que no era apoyo al terrorismo porque no había dinero involucrado, pero eso es incorrecto. La Suprema Corte, en el caso Holder contra Humanitarian Law, dejó claro que incluso el discurso, si se hace en coordinación con una organización terrorista extranjera, puede considerarse apoyo material. La siguiente vino de 2 firmas de abogados diferentes, creo que fueron Palestina Legal y el Centro para los Derechos Constitucionales. Uno de ellos dijo: estas leyes son islamofóbicas. Para mí, eso es una admisión de culpa. Si desean debatir la ley que los responsabiliza, con gusto lo haré en apelación. La última respuesta fue: estás equivocado. Ese paquete vino de Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina. Y estos son solo capítulos locales, a lo que dijimos. Está bien, perfecto. Ahora ya sabemos dónde presentar la demanda. Procedimos a presentar una demanda federal en Virginia contra Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina y su organización matriz, Musulmanes Americanos por Palestina, como estamos alegando. Ya sabes, cambiando de tema. El caso de Boeing es solo un alter ego de encarnaciones anteriores, que ya fueron declaradas culpables de proporcionar apoyo material a Hamás. Así, cada caso, Asociación de Transporte Aéreo expande e impulsa la Asociación de Transporte Aéreo en nuevas direcciones. Demandamos, por ejemplo, a Associated Press por comprar imágenes de Hamás, sabiendo que estos fotógrafos de Hamás en realidad estaban aliados con los terroristas al menos 5 años antes.
Demandamos a UNRWA a Estados Unidos de América por proporcionar apoyo material y ayuda a Hamas. Demandamos a Binance, la mayor casa de criptomonedas, por transferir unos 900 millones de dólares en remesas a organizaciones terroristas extranjeras, como Hamas. Demandamos a Palestine Chronicle, una organización estadounidense 501-C-3, que pagaba a Abdullah al-Yamal, terrorista de Hamas, para retener a 3 rehenes en su casa. Perdón, ¿le estaban pagando para que los mantuviera retenidos o le estaban pagando y además él los tenía retenidos? Bueno, de nuevo, no está claro exactamente para qué eran los pagos. Le estaban enviando dinero mientras él les escribía historias sobre las terribles condiciones en las que se encontraba, y al mismo tiempo él tenía rehenes. Definitivamente consideramos que ellos le estaban brindando apoyo para que él pudiera seguir manteniendo a esos rehenes en su casa. Wow. Apoyaban materialmente a un terrorista que cometía un acto de terrorismo internacional. Así que me parece que, al menos en los casos que has mencionado ahora, hay quizás algunos casos más claros y otros que podrían caer en una zona gris. Es decir, si la UNRWA y Binance están canalizando pagos, eso es una cosa. Y si, por ejemplo, estás repartiendo folletos o, no sé, de alguna forma promoviendo un mensaje, quizá en el mayor bastión de la libertad de expresión, eso es diferente. Así que, presumiblemente, ayudar y ser cómplice al canalizar apoyo financiero es algo que ha sido bastante estándar en cuanto a lo que genera responsabilidad penal. Tienes toda la razón. Es así. Generalmente muchos de estos casos, especialmente los primeros casos de la Asociación de Transporte Aéreo, involucraban bancos. Porque cuando piensas en brindar apoyo material, lo que generalmente viene a la mente es el dinero. Y lo que los tribunales están acostumbrados a buscar son rastros de dinero, ya sean cheques, facturas o recibos. Eso, difundir un mensaje, es ayudar e instigar de la misma manera que brindar apoyo material financiero. La Suprema Corte dejó totalmente claro esto en el caso Holder contra Humanitarian Law. Incluso el discurso, si se hace en coordinación con una organización terrorista extranjera como Hamas, por ejemplo, se consideraría una forma de apoyo material, y que una persona razonable podría distinguir si era una defensa realizada completamente separada de una organización terrorista extranjera o no. Déjame darte un ejemplo de uno de nuestros casos, ¿de acuerdo? Demandamos a Quad, Universidad de Columbia, Apartheid en lo mejor. Ese es el grupo de Mahmoud Jawil por apoyo material a Tahrir. Se han convertido en uno de los brazos de propaganda más efectivos para el terrorismo palestino y, por cierto, en un distrito de coordinación. Incluso un terrorista del Frente Popular para la Liberación de Palestina les agradeció públicamente a nombre de sus amigos y hermanos en Hamas en un evento que organizaron. Se llamó el evento Resistencia 101 en Colombia. Y de nuevo, lo bueno de recordar en estos casos es que los idiotas útiles con los que tratamos también son, al final del día, idiotas y cometen errores de idiotas. Entonces, por ejemplo, en el campamento de Colombia que Jalil y sus, ya sabes, co-conspiradores organizaron y representaron, sus seguidores gritaron, todos somos Hamas, y llamaron al Qassam a los judíos del campus. Esa es la rama militar de Hamas. Siguiente objetivo. Y en septiembre repartieron volantes de reclutamiento con mensajes literales de líderes de Hamas y del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y el libro, esta es la mejor parte, lo decía explícitamente. Esto es parte de un, y cito, esfuerzo coordinado e intencional para defender los principios de la resistencia. Por si dudabas sobre la resistencia, atrás había juramentos de lealtad a Hamas, la resistencia y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. De nuevo, es casi como si leyeran el caso Holder y dijeran, ¿cómo podemos violar esto y cómo podemos ponerlo por escrito? Para dejarle claro a cualquiera que esto no es una defensa separada, es intencional y está coordinada con una fuerza de defensa operacional. Así que de nuevo también debería mencionar, por cierto, que más allá de la propaganda, la CUAD y estos otros también participan en conductas, no solo en discursos, para promover la resistencia. Por ejemplo, coordinaron tomas hostiles que bloquearon operaciones en el campus. Eso llevó a delitos como allanamiento, agresión, vandalismo, robo, destrucción de propiedad, incendio, posesión ilegal de armas, privación ilegal de la libertad e intimidación. Ninguno de nosotros. Muy, muy rápido, ¿verdad? Eso fue. Te aplaudo. A veces cuando hablo, aunque ahora estoy en el sur, mi origen es neoyorquino. Soy de Nueva York y eso fue. Yo casi siento la necesidad de ponerme de pie y aplaudir. Bien, entonces, ¿sabes? Cuando empezaste, cuando dijiste, bien, dicen que todos somos Hamas,
Casi, ya sabes, quería preguntar, bueno, ¿sabes, realmente algún tipo de identificación emocional te lleva tan lejos como debería? Y luego agregaste todo lo demás, como, está bien, como que probablemente ya ni siquiera debería hacer la pregunta. La primera línea de nuestra demanda en Virginia es que se debe creer cuando alguien dice algo. Cuando alguien te dice que está tratando de coordinarse con una organización terrorista, nos corresponde a todos creerle. Debo señalar que la Asociación de Transporte Aéreo es un delito de tentativa. Te daré un ejemplo interesante. Estados Unidos contra Ososinski. Un perdedor intentaba ayudar al Estado Islámico de Irak y Siria desde su sótano, pero en realidad hablaba con Langley y el FBI todo el tiempo. ¿Qué hacía? Traducía videos de Estado Islámico de Irak y Siria y lo consideraron responsable por tentativa, intentando coordinarse con el movimiento al socialismo otra vez. En este caso, tenemos literalmente a Hamas dándoles las gracias. Ellos están diciendo de nada. La Guardia Revolucionaria Islámica publica un memorando pidiendo protestas el 15 de abril y la gente protesta ese día. Esto es real y legítimo, no es una coordinación oculta. Y de nuevo, es una cosa si alguien dice que somos Hamas, pero si dicen que somos Hamas y luego trabajan con Hamas y luego cometen crímenes en nombre de Hamas, en algún momento tienes que darte cuenta de que la primera enmienda simplemente no lo hace. Pero la clave es la coordinación. Está bien, ahora sí tienes un montón de otras demandas que estás siguiendo. Quiero decir, básicamente, tal vez deberías hablar por un segundo sobre qué es el NJAC y cuál es su misión. El tema principal en casi todo lo que haces es promover la protección de las comunidades judías mediante la ley, pero tú harás un mejor trabajo presentándolo. Y luego me gustaría entender, ya sabes, especialmente a la luz de que en los últimos meses tuvimos, creo que, historias bastante recientes sobre una persona de 70 años, creo que fue el 70% de los crímenes de odio religiosos en Estados Unidos son contra judíos, un 21%. Aumento en las agresiones físicas. Creo que incluso desde el 23, entre el 23 y el 24, ha habido un aumento drástico en los desafíos que enfrentan los judíos dentro y fuera del campus en Estados Unidos. Estas son cosas con las que tú lidias, así que una vez que nos des una mejor comprensión de NJAC, realmente me gustaría entender, dejando de lado el terrorismo por un momento, ¿cómo lidias con estos otros tipos de problemas como agresiones o acoso? Retrocediendo un poco, hay varias organizaciones excelentes que trabajan en este ámbito, tratando de proteger los derechos judíos desde la perspectiva legal. Lo que hace que NJAC sea un poco diferente es el hecho de que lo que intentamos hacer realmente es ampliar la caja de herramientas de opciones disponibles para proteger a la comunidad judía. Así que estamos intentando cosas que no necesariamente se han intentado antes, y estamos desarrollando teorías nuevas y espero innovadoras y exitosas para lograrlo. Y les daré un par de ejemplos de lo que quiero decir. Quizá recuerden que en junio de 2024 hubo un pogromo afuera de la sinagoga Hadas Torah en Los Ángeles. Y ya saben, todos dijeron lo correcto, a los judíos los estaban golpeando en las calles afuera de una shul. Yo estaba organizando un evento de Aliyah. Desde Biden hasta la alcaldesa de Los Ángeles calificaron el acto como horrible antisemitismo, opuesto a los valores estadounidenses. Y esperamos, y nadie hizo nada, literalmente. Nadie fue acusado, así que 30 días después presentamos una demanda. Ahora usamos algo llamado la Ley Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas. La Ley Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas es la libertad de acceso a las entradas de las clínicas. Normalmente es una ley para clínicas de aborto, pero para que se aprobara en los 90, los demócratas hicieron un trato con los republicanos. Agregaron una segunda cláusula que nadie lee que dice o casas de culto religioso durante un acto de culto religioso. Usamos esa cláusula, nunca antes utilizada así, para intentar proteger la sinagoga de un posible pogromo afuera. Ahora de nuevo desarrollos fascinantes. Nos estamos moviendo, gracias a Dios, hacia el juicio contra Code Pink, que es el primer grupo que organizó, el grupo de odio, debo decir, que organizó ese disturbio y pogromo en particular. En el camino, argumentaron que no es un evento religioso, solo aprenden a comprar propiedades en Israel. Es solo un evento inmobiliario. Y creo que esta es la primera vez que alguien ha citado al antiguo comentarista judío El Ribash en una corte federal. Pero explicamos que no. No solo es el mandamiento de hacer aliyá y mudarse a Israel algo que el Talmud considera igual a todos los demás mandamientos de toda la Torá. El Hekshir aliyá, prepararse para hacer aliyá, según algunos rishonim y comentaristas, cumple parcialmente ese mandamiento y es un acto de adoración religiosa. Y el juez básicamente dijo, yo no me meto en eso ni de chiste. Ahora la aliyá está protegida como derecho por la primera enmienda en Estados Unidos, y me enorgullece decirlo. Hace unas semanas,
el Departamento de Justicia presentó su caso bajo la Ley Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas usando los mismos principios, haciendo los mismos argumentos sobre la alía para proteger contra un pogromo o disturbio que ocurrió en un evento similar en Nueva Jersey. Esperamos que la Ley Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas sea una herramienta continua de protección para la comunidad judía, y tenemos casos de la Ley Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas desarrollándose en varias jurisdicciones en todo el país. Ese es un ejemplo de intentarlo. ¿Es civil? Sí, bueno, hay ambos aspectos, pero lo estamos usando de manera civil. Y además de la ley libertad de acceso a las entradas de las clínicas, creo que hubo otro fallo en el que tú estabas involucrada. Sí, y te voy a dar otro ejemplo de cómo hemos ampliado las herramientas, que es, ya sabes, de nuevo. Curiosamente, hay otro vínculo entre estos dos casos, que es Code Pink otra vez, un grupo de odio vil. Había una protesta en Washington, Distrito de Columbia, y algunos simpatizantes judíos hicieron una contraprotesta. Nuestra clienta Kim Summerall llevaba una bandera israelí en el cuello, y uno de estos manifestantes de Code Pink le arrancó la bandera y la ahorcó con ella. Debería ser, creo, un acto bastante obvio de comportamiento antisemita motivado por el racismo. El fiscal y el juez afirmaron que colgar a una mujer judía con una bandera de Israel no mostraba signos de antisemitismo. No queríamos dejarlo así, por eso presentamos el caso y buscamos la mejor forma de hacerlo. Eso también resaltaría el hecho de que no fue solo una simple agresión y lesiones, sino que fue una agresión y lesiones basadas en la identidad de la persona, la cual debería estar protegida. Así que utilizamos una ley llamada Sección 1981, es parte de la Ley de Derechos Civiles de 1866. La mayoría lo usa para contratos. Se conoce como una ley de contratos porque principalmente protege contra contratos que discriminan por motivos de raza. Pero hay una línea hasta el final que dice o seguridad de la persona. Así que usamos esa cláusula para decir que atacaron su seguridad personal basándose en una característica protegida, su raza judía. Recibimos, en mi opinión, la declaración más fuerte del juez Trevor McFadden desde el 7 de octubre, donde afirmó que esto es claramente un acto de antisemitismo. De nuevo, es similar a gritar un insulto racial, dijo él, y atacar a una persona de color. Y eso no debería permitirse en Estados Unidos ahora. Esto causó un gran alboroto en las redes sociales entre los funcionalmente analfabetas. Entonces, ya sabes, Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, fue al programa de Megyn Kelly y dijo algo como, ya sabes, este juez acaba de dictaminar que puedes quemar cualquier bandera, incluida la bandera estadounidense, pero no la bandera israelí. Solo dijo bien bandera en toda la frase. Hubo confusión y mala comunicación sobre su significado. En realidad, significa otro caso de judíos protegidos bajo la sección 1981. Esa decisión aplica, y si una persona no judía usa la bandera en una manifestación pro-Israel, ¿cómo sería? Porque tal vez el atacante asumió que la persona era judía, pero no lo sabía. Esa es una buena pregunta. Podría aplicar. Entonces, retrocediendo un poco, podrías preguntarte, bueno, ¿los judíos siquiera son una raza, en primer lugar? Entonces, ¿una ley basada en identidad racial debería aplicarse? La respuesta es sí, esa es una gran pregunta y es la primera pregunta que muchos jueces harían. La respuesta es que legalmente no importa, ya que la ley protege contra la discriminación racial. Así que podrías argumentar que no existe tal cosa como una raza, que es completamente una construcción social y no hay evidencia científica de ello. Sí hay evidencia científica, pero no de que los judíos sean una raza aparte. Está bien, la raza no importa. Es claro que históricamente los judíos han sufrido discriminación racial, lo que implica ataques por su raza real o percibida. Piensa en las leyes de Nuremberg o en las primeras leyes de inmigración en Estados Unidos que separaban a los judíos por características raciales. Así que, sin duda, los judíos han experimentado discriminación racial, lo que significa que la ley, como protección contra la discriminación racial, podría, de hecho, aplicarse a ellos. Respondiendo a tu primera pregunta, atacar a alguien por un aspecto real o percibido de su identidad puede estar protegido, incluso si te equivocaste. En la práctica, la bandera israelí ahora se ha agrupado en una categoría de características. Puede ser un indicador de identidad judía. Cada vez que hay un crimen de odio o un incidente motivado por prejuicio, ¿verdad? Los fiscales y las autoridades tienen una lista de verificación que revisan. Entonces, ya sabes, atacas a una persona de este origen. Revisemos tus publicaciones en Facebook para ver si tienes historial de decir cosas horribles sobre ese grupo, ¿no? Todo esto por sí solo no es mucho.
Pero tomadas después o a la luz de un incidente real donde una persona actuó por odio, son evidencia de que la acción fue motivada por un factor de prejuicio. Y quiero decir, ¿estarías al tanto de eso fuera del Departamento de Justicia? Digamos que más personas están usando la ley de libertad de acceso a las entradas de las clínicas, o más personas están tomando la teoría, ya sabes, relacionada con 1981 y usándola productivamente en la corte. Sí, sí, sabemos de al menos 5 otros casos de la sección 1901, algunos de los cuales ya se han presentado y otros están a punto de presentarse usando esta teoría. Y, sabes, en cuanto a la ley libertad de acceso a las entradas de las clínicas es interesante. Tenemos 3 casos de la ley libertad de acceso a las entradas de las clínicas en desarrollo, pero también sabemos que al menos 3 protestas fueron canceladas. Después de que salió nuestro fallo porque iban a cometer violaciones a la ley libertad de acceso a las entradas de las clínicas y vieron que ya no les convenía. Así que hemos creado un poco de disuasión para la gente. De nuevo, pueden ejercer su libertad de expresión. Estamos hablando de violar la ley. Si vas a protestar y destruir considerando tiempo, lugar y forma razonables, es distinto. Pero si planeas bloquear entradas y participar en violencia tipo pogromo, es distinto. Así que desafortunadamente, probablemente hay muchos más casos de este tipo que antes. ¿Cómo evalúas cuáles casos tomarás y cuáles tienen más posibilidades de éxito? Lamentablemente, todo lo que hacemos es escalable, así que dependemos de los recursos para decidir qué casos elegir. Pero de nuevo, lo que tratamos de hacer es realmente pensar en el impacto estratégico del litigio. Así que somos, a diferencia de los despachos de abogados, diferentes en 2 aspectos. Número 1, estaríamos perfectamente bien si tuviéramos que cerrar. De hecho, es algo por lo que rezamos regularmente. Segundo, no aceptamos casos por retorno financiero o motivos económicos. Te doy un ejemplo. Los casos contra grupos como Estudiantes por la Justicia en Palestina son solo organizaciones temporales que casi no existen. ¿Para qué demandarlos si no habrá recuperación? La respuesta es el impacto estratégico del litigio. No solo son los Estudiantes por la Justicia en Palestina. No sé si has ido a estos mítines, pero te contaré algo fascinante. Si vas a una de estas protestas o campamentos y caminas hacia el centro, notarás algo fascinante. Que, siendo generoso, el 90% de las personas ahí no podrían decirte qué río o qué mar, ¿verdad? Están ahí ya sea por la pizza o porque realmente han sido engañados y piensan que están del lado correcto de la historia. Ahora en el centro hay un 10% de extremistas imposibles de convencer. Pero si logras que un tribunal les explique a estos chicos que, oye, te des cuenta o no, en realidad has estado aliado con terroristas todo este tiempo. Quizás sí salves al 90% de futuros congresistas, senadores o, ya sabes, conciudadanos o compañeros de tus hijos de involucrarse accidentalmente con el terrorismo y ser adoctrinados. Buscamos ese tipo de impacto estratégico. Acciones a largo plazo que beneficien a la comunidad, aunque no siempre sean viables o importantes financieramente. Ahora que nos has llevado de regreso a Estudiantes por la Justicia en Palestina, pero en teoría, si descubres que este grupo o cualquier grupo, ¿verdad?, ha violado la prohibición de la Asociación de Transporte Aéreo sobre el apoyo material debido a su defensa de ciertos mensajes. Además, de manera coordinada, eso desencadena algún tipo de respuesta de las fuerzas del orden más allá de este caso específico. No es automático, pero espero que sea correlativo en el sentido de que, con suerte, sucedería de inmediato. Yo he dado seguimiento con algunos casos antes, pero no a estas líneas de razonamiento. Pero SKAP ha surgido en el pasado, Westpac ha surgido en el pasado, y puedes seguir y encontrar toda una serie de otras organizaciones donde parece que existen vínculos muy preocupantes, pero realmente no han sido resueltos. Ya sabes, el problema en sí aún no ha sido resuelto. Sí, estamos algo limitados por el hecho de que todo lo que podemos hacer es litigio civil. Así que, ya sabes, hay ocasiones en las que recibimos información y esa información es mejor, utilizada por el Servicio de Impuestos Internos o el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara para ir tras el estatus 501-C-3 de un grupo. O podríamos recomendar al Departamento de Justicia sobre una posible violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. También podrías recomendar al Departamento del Tesoro o de Estado Sanciones o designar organizaciones terroristas extranjeras, o al Departamento de Justicia, fiscales estatales u otra autoridad. Ese tipo de cosas se están tomando en serio ahora y ha habido algún cambio entre administraciones. Sí, sí, 100% sí.
Cualquiera puede dejar de lado la política que quiera. La comunidad judía debe agradecer sinceramente a la administración de Trump por atender estas preocupaciones como antes no se hacía. Ahora, volviendo al tema del discurso, Arnston está procesando esto mientras avanzamos aquí. Estamos regresando al tema del discurso. Muy bien, entonces hemos hablado sobre la coordinación como una línea roja para lo que es permisible y lo que no lo es. Pero quizás incluso dentro del ámbito del discurso en sí, tal vez hay cosas que realmente sí cruzan una línea. Y si es así, ¿dónde está esa línea y realmente importaría? Supongamos que eres como Elic en un campus o en una escuela. ¿Eso implica que sabes sobre tiempo, lugar y forma? ¿Realmente el lugar influye cuando se ha cruzado la línea? Claro, la verdad es que es una gran pregunta porque la mayoría de las personas de hecho no son materiales ni reparación avanzada. Es poco común hallar un grupo de estudiantes como SJOB. Creo que la pregunta es cómo se aplica la primera enmienda en universidades o escuelas. La respuesta es que la primera enmienda no es un pase libre para amenazar, acosar, intimidar o de alguna otra manera violar los derechos de otra persona. La libertad de expresión, incluso la ofensiva u odiosa, debe protegerse, aunque existen límites para lo que es expresión. Hay reglas para cuando esto cruza la línea y se vuelve ilegal y sancionable. Como mencioné antes, la primera enmienda no protege la invasión, vandalismo, acoso, agresión, destrucción de propiedad, ni la provisión de... No protege discursos que solo buscan interrumpir comportamientos legales, no informar o persuadir. Por ejemplo, actividades como ir al comedor kosher o estudiar en la biblioteca, como en Cooper Union. Así que la primera enmienda no protege a alguien que está haciendo amenazas reales. La Suprema Corte en Virginia contra Black definió eso como declaraciones en las que el hablante tiene la intención de comunicar. Una declaración que expresa la intención de cometer violencia ilegal contra una persona o grupo. No protege la intimidación, que es un tipo de amenaza real donde el hablante dirige una amenaza a una persona o grupo de personas con la intención de poner a la víctima en temor de daño físico o muerte. Y justo en el año 2023, en el verano de 2023, Counterman contra Colorado. La Suprema Corte aclaró que para amenazas reales no se requiere que quien habla haya querido amenazar a la víctima. Es un estándar de imprudencia. Entonces, ¿qué significa eso de nuevo en nuestro contexto? La primera enmienda no protege a una persona que conscientemente ignora un riesgo sustancial de que sus comunicaciones sean vistas como una amenaza de violencia. Es increíble que quienes hacen esas amenazas en el campus no lo entiendan. Estudiantes judíos lo ven como amenazas de violencia. De nuevo, todo lo anterior ha ocurrido en campus estadounidenses en los últimos años, pero el problema aquí es un poco más grave. Así que si recuerdas, por ejemplo, el testimonio ante el Congreso para los presidentes de estas universidades, donde no pudieron condenar los llamados al genocidio, es porque estaban usando el estándar equivocado. Retrocedamos, afirmamos que la primera enmienda no protege discursos que incitan. La Corte, en el caso Brandenburg contra Ohio, dijo que eso incluye discursos para incitar o producir una acción ilegal inminente, y que sea probable que provoque, incite o produzca tal acción. Brandenburg es muy famoso, un estándar muy alto. Ahí es donde las universidades se escondieron, lograron su objetivo y también fallaron. Incluso el estándar de Brandenburg tiene límites claros y aplicables, ¿verdad? Incluyendo restricciones razonables de tiempo, lugar y forma que tienen que ser compatibles con la actividad normal de un momento y lugar determinados. Incluso bajo el paradigma de Brandenburg, una manifestación estudiantil que interrumpe las actividades escolares debe ser restringida por la escuela, y eso no violaría la primera enmienda. Entonces, manifestaciones que celebran llamados al genocidio antisemita, ¿verdad? Se podría argumentar que interrumpen la labor educativa y el funcionamiento de una escuela porque hacen que algunos estudiantes teman por sus vidas. Pero de nuevo, ese argumento que estaban tratando de tener, si esto era incitación o no, es innecesario porque Brandenburg es el estándar equivocado para que las escuelas lo usen. En un caso llamado Tinker contra Des Moines, la Suprema Corte determinó que la Constitución sí permite que las escuelas, en particular, puedan limitar discursos que vayan a interferir de manera material y sustancial con los requisitos de la disciplina adecuada y el funcionamiento de la escuela o que invadan los derechos de otros. Ahora, por cierto, claro, las universidades y colegios privados pueden restringir el discurso y la conducta, en la mayoría de los casos, sin que esto implique ningún problema constitucional. Aunque una universidad pública no es una calle pública, las reglas sobre los discursos permitidos difieren mucho en cada caso.
Tinker contra Des Moines fue de kinder a 12º grado, pero la Suprema Corte confirmó que sí aplica en universidades. Sí, Healy versus James, 1972. Los funcionarios universitarios pueden hacer lo mismo. Básicamente proporcionas como un manual de litigio para cualquiera que realmente decida pasar por todo el proceso. Episodio aquí. Y la base para las protecciones adicionales es simplemente el propósito de una escuela y la seguridad de los estudiantes. ¿Es eso? Bueno, la base es que los estudiantes tienen derecho a un ambiente seguro y libre de acoso, y eso es una preocupación pedagógica legítima. Según los casos de Tinker, las escuelas no deben esperar a que ocurra la interrupción. Creo que esto es lo más interesante. Una escuela puede prohibir la expresión potencialmente disruptiva si pueden, cito, prever razonablemente que el discurso en cuestión interrumpiría la disciplina o el funcionamiento escolar. Por ejemplo, en el caso Melton contra Young, el tribunal apoyó a los funcionarios escolares que prohibieron una chaqueta con la bandera confederada. ¿Por qué? Porque era razonable suponer que una chaqueta con la bandera confederada sería disruptiva en lo que ellos llamaron un ambiente de alta tensión racial. Bien, en mi opinión, y creo que es obvio, ondear una bandera de Hamas y animar una masacre, ¿verdad? Incluso mientras recuperaban los cuerpos de las víctimas en octubre de 2023, mientras expresaban solidaridad como SJP con su movimiento de resistencia y decían que la lucha armada es legítima, ¿no? Eso ciertamente no es menos probable que cause una interrupción que usar una chaqueta confederada. Muy bien. Entonces, tengo una pregunta que no trata sobre ningún caso específico, pero me lo pregunto mucho. Esta es una lucha personal. Me pregunto hasta qué punto deberíamos estar promoviendo limitaciones a la libertad de expresión. Creo que muchos de los casos que mencionaste aquí son muy claros y normalmente no se trata solo de palabras. Nací y crecí en Estados Unidos y soy casi absolutista de la libertad de expresión. Siempre he valorado y admirado que en Estados Unidos tenemos eso, algo único en el mundo, incluso comparado con el Estado de Israel. Pero ciertamente lugares como el Reino Unido, donde, ya sabes, se ha vuelto cada vez más peligroso. Tener incluso opiniones convencionales, podría decir, sobre toda una serie de temas diferentes, incluso esas. Entonces, quiero decir, ¿cómo te sientes? ¿En qué parte de ese espectro te encuentras? Personalmente, si pudiera rascar debajo de la superficie. ¿Y cómo ves estos esfuerzos? ¿Contra qué se miden? Te diré que, claro, soy profesor de Derecho de formación. Todavía soy profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Teherán. Y estoy absolutamente y de todo corazón de acuerdo contigo en que la primera enmienda es parte de lo que hace a Estados Unidos increíble y una gran nación. Y creo que debe ser absolutamente y de todo corazón respetada. Creo que debe aplicarse en su totalidad, incluyendo sus limitaciones. Por eso pienso que los casos en áreas grises deben analizarse cuidadosamente para evitar cruzar límites. El punto es que no tenemos ese lujo porque no son casos de áreas grises, ¿verdad? Cada vez que se trata de discurso más algo, es aún más fácil hablar de si es discurso más apoyo material, o discurso más incitación, o discurso más amenazas, etc. Seré el primero en decirte que rechazamos más casos de los que aceptamos, muchos, muchos más casos de los que aceptamos. Aunque algo sea malo y aborrecible, no necesariamente es ilegal. Permíteme ser claro. Cualquier persona en los Estados Unidos puede decir lo que quiera, por más aborrecible que sea, sobre los judíos o el Estado judío. Simplemente no pueden actuar en base a ese odio y pretender salirse con la suya alegando que eso también forma parte de su libertad de expresión. Así que estoy contigo. En las áreas grises creo que tenemos que analizar muy cuidadosamente, pero desafortunadamente no estamos en ese punto. Mucho material para futuras charlas. También espero que pronto dejes este trabajo y puedas hacer otras cosas. Te deseo mucho éxito con los casos que has asumido y espero con interés seguir los desarrollos. Y gracias por tu trabajo. Gracias.